Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Buenas noches, estimado doctor. Bien, estimados participantes, ya tenemos la presencia del ponente Sergio Emerson Chávez Panduro en esta oportunidad para poder continuar con nuestro diplomado y también poder abordar con respecto a la litigación oral y argumentación jurídica. Comentarles que la presente sesión se encuentra siendo grabado y también transmitido en todas nuestras plataformas digitales, así que les invito también a poder prender sus cámaras para poder hacer mucho más interactivo nuestra sesión de clases. Y siendo así, le doy la cordial bienvenida a nuestro ponente de esta noche, quien es abogado penalista con maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Queda usted con el uso de la palabra, estimado doctor Sergio Emerson, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches con cada uno de los presentes que aquí se encuentran. Vamos a iniciar, bueno, esta sesión de clase el día de hoy, que está relacionado como parte del programa de especialización en litigación oral y argumentación jurídica, ¿ya? Ese es el tema que nos han convocado, bueno, como parte netamente de este curso. Pero en esta noche vamos, hoy 13, ya 13, vamos a hablar un poco del examen directo o interrogatorio en el juicio oral, ¿correcto? Sí. Entonces, eso va a ser nuestro tema que vamos a desarrollar. Les estoy mostrando aquí las diapositivas con lo cual vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Y vamos a mencionar un poco, pues, la esencia de dónde o cómo se va a aplicar lo que viene a ser precisamente estos temas de interrogar o contrainterrogar en el marco del proceso, ¿ya? De hecho, los temas de interrogatorio o contrainterrogatorio hoy en día envuelven un gran análisis, sobre todo porque no es suficiente con el conocimiento de la teoría del caso, sino que es importante cómo esa teoría del caso materializarlo a través de la oralidad con el objetivo de convencer al juez sobre la posición que nosotros podríamos tener de algún tema en concreto, ¿no? O sea, si nosotros queremos convencer al juez, nos dice que no será suficiente con el conocimiento teórico, sino será importante con el conocimiento que debemos tener de las técnicas de litigación oral. Entonces, vamos a hacer mención primero algunos márgenes diferenciadores de lo que viene a ser técnicamente también, doctores, la litigación oral. Cuando hablamos de la litigación oral, ¿qué nos hace mención los aspectos de la litigación oral? Es decir, hablaremos también de esos aspectos en esta noche, ¿ya? Muy bien. Recuerden, ustedes tienen varias formas de participar. Una de las formas de participar es a través del chat y la otra forma de participar es a través de la opción de levantar la mano. Entonces formulan su pregunta correspondiente y estaremos respondiendo a cada una de las inquietudes que ustedes puedan tener. Reitero nuevamente, ustedes tienen dos formas de participar, una a través de la cajetilla de comentarios y otra a través de lo que viene a ser, doctores, también el chat. Pueden formular la pregunta que ustedes consideran pertinente y necesaria. Dicho esto, vamos a empezar señalando algunos aspectos. Miren, el juicio oral. Es más, para hablar del juicio oral, les voy a presentar otras PPTs, ¿ya? Otras PPTs, porque para arribar un poco al tema del interrogatorio contra interrogatorio, el juzgamiento o el juicio oral. El juzgamiento, doctores, es conocido como la etapa estelar del proceso. De hecho, algunos lo señalan como la etapa más importante del marco del proceso. Consideramos que las tres etapas son igual de importantes. La primera, investigación preparatoria; la segunda, la etapa intermedia; y la etapa del juicio oral. Es verdad que el juicio oral es la etapa estelar del proceso porque a través de la actividad probatoria que se desarrolla en ese estadio, vamos a lograr, para los intereses, por ejemplo, del Ministerio Público, una sentencia condenatoria y para los intereses de la defensa, una absolución o que la pena que finalmente se va a imponer sea una pena menor, ¿correcto? La etapa de juzgamiento se va a regir, doctores, de conformidad a lo que establece el artículo 356 en señalar cuatro principios.
De hecho, el juicio oral, en realidad, doctores, tiene varios principios, pero son cuatro los que de una u otra manera son más analizados, son más estudiados, y son las que precisamente son los pilares de la etapa del juicio oral. Es decir, hablamos de una oralidad, hablamos de una publicidad, hablamos de una contradicción y hablamos de una inmediación. Y acá lo podemos saber, ¿no? Lo podemos advertir. Estas etapas del juicio oral que yo les hago mención, entonces va a guardar mucha relación, doctores, con lo que son, uno, el principio que era considerado el principio emblema, que venía a ser, doctor, de la oralidad. La oralidad tiene hoy en día una serie de divisiones. ¿Por qué? En la oralidad yo puedo hablar de técnica de litigación oral, puedo hablar de argumentación jurídica, puedo hablar de estilo de litigar o puedo hablar, por ejemplo, de oratoria jurídica. Fíjense ustedes, entonces, doctores, que el contexto de la oralidad hoy en día tiene parámetros enormes, ¿ya? La oralidad. ¿Qué significa la oralidad? Que cuando yo voy a hacer mención a la oralidad, guarda relación, doctores, básicamente que cuando vamos a tener que exponer algo, cuando vamos a tener que estar en el juicio oral, todo lo haremos al marco de la oralidad. Es decir, que el convencimiento para convencer al juez va a ser netamente a través de la oralidad, de la forma de hablar. Y esa oralidad guarda mucha relación con las técnicas de litigación oral. Las técnicas de litigación oral, doctores, ¿qué vienen a hacer? Es el conocimiento, por ejemplo, de la estructura de un alegato de apertura. O sea, si yo quiero manejar técnica de litigación oral, tengo que saber cómo se elabora un alegato de apertura, cómo se elabora un alegato de clausura, cómo se interroga, cómo se contrainterroga, cómo recurrimos a una objeción, ¿de acuerdo? Todos esos parámetros importantes devienen, doctores, en el conocimiento de lo que son las técnicas de litigación oral. Hoy en día ha avanzado mucho este tema porque hablamos incluso de la oratoria jurídica, de cómo utilizar las manos, la postura, el contacto visual, todo ello que les acabo de mencionar, doctores, deviene de las técnicas de litigación oral, ¿ya? Y devienen de la oratoria jurídica. La publicidad es considerado como un principio garantía. Se establece que las audiencias tienen que ser de manera pública, ¿correcto, doctores? Todas las audiencias, sin excepción alguna, tienen que ser públicas, pero existen lógicamente algunas excepciones. Si yo estoy en juicio oral y estamos viendo un caso de delitos contra la libertad sexual, violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, prostitución, etcétera, entonces estas audiencias serán públicas o privadas, doctores. La audiencia contra la libertad sexual será pública o privada. Serán audiencias públicas o privadas, doctores, son audiencias privadas, ¿cierto? O sea, va a haber una reserva, porque se tiene que proteger la indemnidad sexual, se tiene que proteger la libertad sexual, ¿cierto? La identificación de quién sería víctima del delito. Entonces, si bien es cierto, la publicidad es la garantía, pero no siempre las audiencias que se van a llevar a cabo son audiencias públicas, ¿ya? Muy bien. La publicidad incluso hoy en día tiene un parámetro enorme a través de la utilización de lo que son las redes sociales, ¿no? Las audiencias no solamente se comparten hoy en día a través de los canales de YouTube, a través del Facebook, a través del TikTok, entonces consideramos que tenemos publicidad más que en los últimos 5 años actualmente. La contradicción es considerado, doctores, como el principio debate. La contradicción, principio de contradicción, es considerado, doctores, como el principio de debate porque el Ministerio Público que llega con su teoría del caso, llega con sus testigos, llega con sus medios probatorios y la defensa también va a llegar con su teoría del caso, va a llegar con sus medios probatorios, va a llegar con sus testigos, va a llegar, por supuesto que sí, también con sus peritos. Ello en la actividad probatoria se va a tener que desarrollar la contradicción a través, por ejemplo, doctores, de lo que va a venir a ser el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las objeciones. Por eso es que el principio de contradicción
es considerado también, doctores, como el principio de debate. Hablamos de contradicción, hablamos de principio de debate. Y por último, el principio de inmediación. El principio de inmediación consiste, doctores, en observar, en percatarme de los pequeños detalles, ¿no? Incluso la inmediación es un principio que no cualquiera lo puede aplicar, sino quien debería aplicar inmediación es un psicólogo. Es decir, que el juez tendría que conocer algo de psicología, que el juez tiene que saber cómo es que a través del lenguaje no verbal puedo darme cuenta que el testigo me miente, ¿no? Que el perito no dice la verdad, que el imputado en realidad es culpable, que el abogado no está preparado, que el fiscal no está preparado. La inmediación va más allá del hecho de estar presentes en un lugar, sino que la inmediación guarda relación con ver aquellos pequeñísimos detalles que podemos encontrar. Entonces, para zanjar este punto, cuando hablamos de los principios del juicio oral, vamos a hablar un total de ¿cuántos principios? No se olviden, de cuatro principios que rigen la etapa estelar del proceso. ¿Y cuáles son estas? Principio de oralidad. ¿Cuál es el segundo, doctores? Principio de publicidad. ¿Cuál es el otro? Principio de contradicción. Y por último encontramos el principio de inmediación. Cuatro principios. Muchos preguntan si estos principios son los únicos. En realidad no, doctores, existen múltiples principios más, como el principio del debido proceso, ¿no? Como el principio de presunción de inocencia, que también acompaña en el juicio oral. Pero lo que les he manifestado son los que, en base a lo que establece el artículo 356 del Código Penal, son considerados, doctores, como los principios más importantes. Vamos a ver, nuevamente repito, la oralidad, la publicidad, la contradicción y la inmediación en base a lo que señala el artículo 356 de nuestro ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo, doctores? De nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, vamos a ver, continuamos. Ya teniendo en cuenta ello que les acabo de mencionar, vamos a ver que es importante la utilización de las técnicas de litigación oral. Y las técnicas de litigación oral, doctores, se va a aplicar en todo el estadio del juicio oral. Es decir, a excepción de la teoría del caso, ¿ah? Porque la teoría del caso tiene otros parámetros. A excepción de la teoría del caso, vamos a aplicar técnicas de litigación oral para el alegato de apertura, alegato de clausura, examen directo, contraexamen, presentación de prueba material y lógicamente la forma y la manera en la que podamos objetar, en las que se va a objetar. Dentro de todo ello, doctores, se va a aplicar técnicas de litigación oral. Sigamos. Para iniciar el juicio, se suele dar, doctores, también una serie de recomendaciones. Fíjense ustedes con lo que estoy señalando. Vamos a ver el juicio oral y se dice que hay que dar o hay que señalar una serie de recomendaciones. Por ejemplo, una primera recomendación es leer las declaraciones de los testigos. La gran pregunta que acá formulamos es ¿por qué habría que leer las declaraciones de los testigos? ¿Por qué sería importante, doctores, leer las declaraciones de los testigos? ¿No? Primero yo tendría que definir quién es un testigo. Y un testigo, doctores, es una persona que estuvo presente al momento de la comisión de un hecho. Ese es un testigo. Yo, tú, ellos, nosotros, ellos, vosotros, pueden ser testigos en algún momento. No estamos libres de ser testigos en alguna circunstancia. Tú vas ahorita a comprar el pan y de repente aparece una moto lineal y dispara al que estaba a tu costado, que también fue a la tienda a realizar una compra. Entonces te conviertes en testigo presencial de los hechos, ¿cierto? Testigo presencial de los hechos. Cualquiera de nosotros puede ser testigos. El testigo va a dar una versión, establece que el testigo la versión que da está sujeto a la veracidad, existe una presunción de veracidad y que si se advierte que el testigo no dijo lo que es correcto, que mintió en su declaración, existe un delito que se denomina
el delito de falsa declaración, porque el testigo tiene que decir de todo y cuanto sepa. Entonces, ya ese testigo que, por ejemplo, ha declarado en la primera fase del proceso, que en este caso viene a ser la investigación preparatoria, ya ha rendido su manifestación el testigo, yo tengo que saber qué declaró, porque ahora ese testigo que llega a juicio oral puede ser que me dé otra versión, que en la investigación preparatoria me haya manifestado algo y que ahora en juicio oral me diga otra versión. Entonces, si yo advierto versión en investigación preparatoria distinta a versión que se dio en juicio oral, entonces evidenciamos una contradicción. Por eso es que es importante que como recomendación nos dan es tener que saber las declaraciones de los testigos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer refrescamiento de memoria, punto número uno, y punto número dos, doctores, podemos evidenciar la contradicción. ¿Ya? Refrescamiento de memoria y evidenciar contradicción. Importante saber las declaraciones previas del testigo. ¿Qué otra recomendación nos dan? Saber las conclusiones, ¿no? También habría que saber el procedimiento. Ahora, las conclusiones de una pericia determinan decisiones en el ámbito del proceso, doctores. Fíjense con lo que les señalo. Decisiones periciales establecen marco o conclusiones periciales establecen decisiones en el proceso. Yo les hablo un poco. El artículo 384. El artículo 384, doctores, me habla de la figura del delito de colusión. ¿Cómo yo me doy cuenta si es colusión simple o colusión grave? ¿Qué tendría que hacerse para que yo determine si aquí me encuentro ante un caso de colusión simple o aquí me encuentro, por ejemplo, en un caso de colusión grave? La única forma de poder determinar si es colusión simple o colusión grave es a través del desarrollo de una pericia, que en este caso vendrá a ser una pericia contable. Entonces, lógicamente, si yo el caso lo voy a llevar a juicio oral, yo necesito saber si cuento con una pericia, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión a la cual se ha arribado? Y también saber, por ejemplo, si eres abogado defensor particular, cuál es la conclusión de la pericia de la contraparte. Por eso es que nos recomiendan ello. Y por supuesto que sí, que si vamos a enfrentar el juicio oral, yo tengo que saber todos los documentos, materiales y objetos que se quieran para presentar en el juicio. Esos son tres de las recomendaciones. La teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? A ver, vamos a preguntar, doctores, ¿qué vendrá a ser la teoría del caso? Ustedes saben que en el ámbito del derecho existen múltiples teorías. Teoría del dominio del hecho, teoría de infracción del deber, teoría de la pena, ¿no? Y ahora, teoría del caso, que dicho sea de paso, es una de las teorías más, pero más antiguas. Incluso en el ámbito procesal es la única teoría, ¿cierto? ¿Y qué nos menciona la teoría del caso? Moreno Holman hace una conceptualización de lo que viene a ser la teoría del caso. Reitero nuevamente, doctores, Moreno Holman conceptualiza lo que viene a ser teoría del caso y él dice que es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, ¿no? Sobre los hechos penalmente relevantes. Yo le voy a contar una historia y usted me va a decir qué es lo que finalmente habría sucedido. La historia está narrada de la siguiente manera. Miren, Pepito y José. Pepito le invita a José y le dice, amigo José, le dice Pepito, hay que irnos de casa, hay que irnos a cazar animales, le dice, ¿no? Entonces José le dice, ya, correcto, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a un bosque, nos vamos a encontrar un viernes 13, al promedio a las 6 de la tarde, nos metemos al bosque y vamos a cazar osos. Ah, ok, nos le dicen, hay unos escopeta que yo te voy a prestar y nos vamos a ir a cazar osos. Entonces José dice, no hay ningún problema, hay que ir al bosque. Cuando ingresan al bosque, José y Pepe, ¿no? Pepe le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir por el lado derecho y tú te vas por el lado izquierdo.
¿no? Nos separamos. Luego, después de aproximadamente una hora, nos vamos a encontrar en el mismo punto. Entonces le dice, ya, bueno, no hay ningún problema, hay que separarnos, ¿no? Por alguna razón que luego está sometido al proceso de investigación, José, que se tenía que ir por el lado izquierdo, termina regresando. Se iba a ir por el lado izquierdo, pero termina, doctores, regresando. Entonces, Pepito, ¿no? Que estaba con actitud sigiliosa y todo lo demás, escucha unos ruidos en los arbustos y sin mediar palabra alguna, porque él creía, por lo menos en base a la versión que señala, creía que era, doctores, un oso, termina sacando su escopeta y dispara. Realiza 3 disparos. Con esos 3 disparos realizados, va al lugar y se da cuenta que no había ningún oso. No existía oso alguno, sino que era su amigo José quien se había metido en los arbustos. Entonces Pepe lo coge, lo saca del lugar, intentándolo salvar, pero cuando ya lo saca, ya todo estaba consumado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que ha pasado ahí? ¿Qué habría ocurrido, doctores, en ese caso en concreto? ¿Habrá algún delito? ¿Hay algún error de tipo? ¿Hay algún error de prohibición? ¿Hay un hecho fortuito? ¿Qué creen ustedes que ha pasado en el ejemplo que les he comentado? Para empezar, existe una lesión a un bien jurídico tutelado, que es el bien jurídico tutelado vida humana independiente. Eso ni qué decirlo, ¿cierto? Pero ahora es la pregunta si Pepito será autor del delito, por ejemplo, o si es que Pepito se confundió y nos encontramos ante un error de tipo. A ver, vamos a ver sus comentarios. Denis me dice, por ejemplo, error de tipo. ¿Será error de tipo? Ahora, si hablamos de error de tipo, la siguiente pregunta es, ¿y qué tipo de error de tipo? Porque el error de tipo se divide en error de tipo vencible y en error de tipo invencible. Entonces, si me dices que era error de tipo, ¿cuál será? ¿Error de tipo vencible o error de tipo invencible? El error de tipo vencible es cuando tú podrías haber visto, o sea, podrías haberte dado cuenta por alguna situación. Pero en el error de tipo invencible, la persona le es imposible poderse haberse dado cuenta, ¿no? Entonces, doctores, vamos viendo esto, ¿ya? Muy bien, claro. Y eso es lo que finalmente yo les digo, ¿no? ¿Será o no será? Muy bien, invencible, vencible. Bueno, ustedes ya me están dando algunos parámetros de respuesta, ¿no? Muy bien, y bueno, terminan siendo, doctores, algunos de estos parámetros que finalmente, pues, yo les hago mención también a ustedes para tener en cuenta, ¿no? Cuando hacemos mención de los errores de tipo vencible y cuando hacemos mención de los errores de tipo invencible, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿vencible o invencible? Ya, vamos a ver. Pero fíjense ustedes que cómo es que en el ámbito del proceso las cosas van mutando, van cambiando, porque, y esto que tiene que ver mucho con la teoría del caso, porque si me entendieron el ejemplito que les acabo de comentar. Entonces yo te digo, si tú fueras el abogado, en este caso de Pepe, quien habría disparado al arbusto, ¿no? A los arbustos que se encontraba ahí, ¿cuál sería tu teoría del caso? ¿Cómo plantearías tu teoría del caso? ¿Qué dirías en tu teoría del caso, no? Porque a Pepito le están imputando, bueno, no sabemos todavía, ¿no? Te digo, pero ¿cómo sería tu teoría del caso? Tu teoría del caso sería, para empezar, que Pepito no podría ser responsable penalmente. ¿Por qué no podría ser responsable penalmente, doctores? Porque él no tenía el ánimos de matar. Él fue a ir a cazar animales, Pepito fue con su amigo José, es cierto que se separaron, ¿correcto? Y de repente cuando él estuvo ahí con el rifle o la escopeta en los arbustos, pues escuchó ahí, ¿no? Movimiento por aquí, movimiento por allá,
Entonces disparó porque él creyó que habían osos. Entonces, como es el bosque, será un error de tipo y un error de tipo invencible, dice. Es un error de tipo invencible. ¿Por qué un error de tipo invencible? Porque no se podía haber dado cuenta que había alguien más y estoy yendo al bosque a cazar osos. Pero eso es que siempre y cuando tú eres el abogado, lógicamente, de Pepito. Pero si tú fueras el abogado de José, ¿qué argumentarías? De que posiblemente esto haya sido planificado, de que qué raro que se hayan separado o no, qué raro que le haya dicho por aquí, tú por allá, y qué raro que después, no, de esta manera misteriosa, él no haya comunicado, por ejemplo, a la policía o a alguna autoridad, y ni siquiera a los familiares. Entonces, ¿qué estamos señalando ahí, doctores? Estamos señalando que va a haber posiciones encontradas, son teorías. Para el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, podría ser a todas luces un asesinato premeditado, con alevosía, con ventaja, provocado intencionalmente. Pero la otra parte podría decir, no, nos encontramos ante un error de tipo. Otro caso más para seguir hablando de la teoría del caso y luego hablar de otros contextos más que lógicamente rigen el estadio del juicio oral. Pero vayamos ahí. Mire, vamos a hacer mención. A ver, vamos. El caso que le voy a comentar es el siguiente. Un ingeniero de ambiental, lamentablemente al ingeniero ambiental aquí en Lima, la capital, no le habían ido bien las cosas. O sea, le había ido mal en el aspecto laboral, le había ido pésimamente. A pesar que intentaba buscar oportunidades laborales, lamentablemente no lograba. No solamente concretizarlas, no las conseguía, el sueldo era poco, entonces le iba de mal en peor. Entonces, como siempre, si vemos que algo nos va mal, hay que buscar el cambio. Entonces el ingeniero decide irse a la selva, la parte de la Amazonía peruana. Ya cuando se va a la Amazonía, cierto día se va a tomar pues su viborachado, me parece un trago de la selva, ¿no? Sus 7 raíces y demás. Se va a la selva pues a tomar. Y conoce a una chica que medía 1,68 m, unos 68, 69 aproximadamente, bastante espigada, ¿no? Eh, bueno, con cuerpo ya formado, y mantiene una conversación fluida con ella, empiezan a dialogar, y en menos de 2 días, ¿no? Aplicando tal vez la celeridad en ese tipo de situaciones, se terminan convirtiendo en enamorados. Un mes de enamorados, y pues habían mantenido, por supuesto que sí, relaciones sexuales, hasta que en una ocasión los padres empiezan a notar que su hija llegaba tarde, que su hija estaba un poco distraída, que su hija en el colegio había bajado sus calificaciones, entonces empiezan a sospechar que es muy posible que estarían dando con un enamoradito. Entonces, un día revisan su celular y efectivamente andaba con un enamoradito, pero el enamoradito no era pues un niño de su edad, sino que el enamoradito era alguien que tenía 24 años. Es una persona, 24, 25, 26 años, ¿no? Y la señorita niña, tenía 13 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres? Los padres dicen, ah, mira, hay que denunciar estos acontecimientos, así que se hacen pasar por su hija, lo citan a un hospedaje, para ellos ya habían ido a la dependencia policial, habían ido al Ministerio Público, denuncian estos acontecimientos y en un operativo terminan deteniendo al sujeto de 26 años. Y le imputan delito, lógicamente, de violación de menor de edad. Y si es violación de menor de edad de 13 años, ustedes saben que eso es cadena perpetua. Ahora, yo te pregunto, usted asume la defensa de este sujeto. La madre desesperada te dice, a mi hijo le están imputando violación sexual de menor de edad y tú tienes que asumir como abogado. Yo te pregunto, ¿qué teoría presentas?
¿Qué teoría en ese caso en concreto que te menciono podrías presentar? Porque hay que presentar una teoría, ¿cierto? Pero dentro de esa teoría que vas a presentar, ¿cuál sería tu teoría? ¿Qué podrías plantear? O como abogado le dices, uy, tu caso ya está perdido, ya no hay nadie que puede salvar, así que caballero, nada más se tiene que ir a la cárcel, ¿no? Cadena perpetua, ya fuiste, pues, o sea, le vas a decir así a tu cliente, o le vas a decir, asumo tu caso y no sabes nada, y vas a llamar a tu amigo y le vas a decir, asumir un caso, pero no sé nada, y quiero que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. A ver. Voy a comentarles que en este caso que les hago mención, lo primero, bueno, lo primero que vamos a ver es que el abogado planteó el error de tipo. Dijo, existe un error de tipo y solicitó que se lleve a cabo una pericia biológica para determinar la edad biológica de la niña de 13 años. Porque porque la edad cronológica, la edad que le correspondía era 13 años, pero el abogado defensor decía, no, no le pueden imputar a mi defendido delito de violación de menor, porque si tú la ves, no parece que tuviese 13 años, mide 1,69 m, casi 1,70 m, ¿no? No es delgada, es un poco robusta, de trigueña, y cuando habla, no es que tiene también una voz de una niña, sino que tiene una voz un poco gruesa. Entonces es imposible que mi defendido podría haberse dado cuenta que era menor de edad. Entonces, ese es el planteamiento que hace el abogado defensor. ¿Qué les parece su planteamiento? ¿Podría asistir bajo ese planteamiento para defender a este sujeto o no? ¿Qué te parece, doctor, ese planteamiento? ¿Podría estar bien o no? ¿O te parece un planteamiento muy débil, un planteamiento que se caería? ¿Qué podría plantear? ¿No? Vamos a ver, doctores, fíjense ustedes, miren, que el abogado defensor sostenía ello, que se trataba de un error de tipo porque la señorita no aparentaba su edad, aparentaba una edad mayor, aparentaba ser mayor. Pero el Ministerio Público, lógicamente, no cree absolutamente nada, porque si bien es cierto, y ahí había un reconocimiento como tal, si bien es cierto, la señorita no aparentaba de su edad, si bien es cierto, la señorita parecía alguien mayor, ¿correcto? No se puede imputar error de tipo, porque ¿cuánto tiempo estuvo con esta señorita? Un mes de relación. Entonces, pregunta, reglas de la lógica, máxima de la experiencia. ¿En un mes no te vas a dar cuenta la edad que tiene? Doctores, ¿en un mes no te darías cuenta la edad que tiene? Un mes, ¿no te darías cuenta, doctores, cuántos años tiene la otra parte? Ya, o a menos que usted diga, no me daría cuenta, ¿no? Un mes de relación. ¿Te darías cuenta o no te darías cuenta? Ya más que suficiente, dice, claro. Entonces, la teoría del Ministerio Público era de que este sujeto sabía, de que este sujeto, a pesar que sabía que tenía esa edad, bueno, se aprovechó de ella. Aparte de eso, que el Ministerio Público decía lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a un hospedaje, ¿qué te piden cuando vas al hospedaje, doctores? Te piden tu identificación, ¿cierto? Es decir, te piden tu documento nacional de identidad. Pregunta, ¿a ambos les piden su documento nacional de identidad o no? Cuando uno va al hospedaje, o solamente le piden al varón. La interrogante que se hace es una interrogante que va a determinar precisamente la posición que finalmente va a tener la defensa.
porque ¿saben qué es lo que sostenía el Ministerio Público? De que habían ido y frecuentado varios hospedajes en varias ocasiones. Entonces, cuando uno se registra, piden el documento nacional de identidad. Entonces, el Ministerio Público decía que tenía que haberse dado cuenta este sujeto de 26 años que estaba con una menor de 13 porque su DNI no era azul, sino que era amarillo. Entonces, necesariamente tenía que haberse dado cuenta. Pero el abogado defensor dice, no necesariamente, porque en algunos hospedajes sí te piden y en algunos hospedajes solamente te piden del varón. Es más, es más, ¿no? Eh, no iban a un hotel, sino iban a un hostal. Hay una gran diferencia entre ir a un hotel e ir lógicamente a un hostal. Entonces el abogado defensor decía, no iban a un hotel de 3 estrellas, 4 estrellas, donde sí se podían registrar. Iban a las justas a un hostal, ¿no? De 10 soles, 15 soles, nada más. Entonces, lógicamente, doctores, decía, es un error de tipo. Y es un error de tipo, y claro, refutaba la teoría finalmente del Ministerio Público, porque el Ministerio Público decía, no puede haber error de tipo, y la otra parte decía, es un error de tipo, pero como es un mes, no será invencible, sino es vencible. Ahora, ¿qué buscaba con un error de tipo? Que no le caiga pues la cadena perpetua, ¿no? Y fíjense ustedes, doctores, que lo que les acabo de señalar es finalmente lo que se debatía, pues, en el juicio oral. Entonces, la teoría del caso, volviendo al tema de la teoría del caso, es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos relevantes penalmente, las pruebas que se van a sustentar y los fundamentos, por supuesto que sí, que se van a tener. ¿Ya? Muy bien. Existe, doctores, todo lo que se encuentra obviamente en la clase Zoom, eh, algo bastante interesante que en el factor de la teoría del caso tenemos que esta debe ser única, simple, creíble y autosuficiente. La teoría en el juicio oral sí tiene que ser única, pero en el marco del proceso existe variabilidad. En el marco del proceso podemos iniciar con un delito y no necesariamente ese delito va a ser sometido a materia de acusación, ¿no? El delito muta, el delito cambia, ¿ok? Por eso es que no establecemos que la teoría del caso va a ser una teoría del caso que sea única. Cuando hablamos que la teoría del caso sea simple, está relacionado básicamente a las premisas fácticas. Y cuando hablamos de las premisas fácticas, estamos hablando de la narración de los hechos. Eso es lo fáctico, narración de los hechos. Para que sea creíble, ¿cómo creemos a alguien? Un poco de la teoría del caso a nivel del juicio oral. Ustedes saben, doctores, que a veces en estos factores de lo que naturalmente viene a ser el juicio oral, uno cree que porque finalmente lo que voy a decir, doctores, es algo que puede generar polémica, ¿no? Pero no voy a generalizar, pero muchas personas que cometen un delito siempre niegan que han cometido el delito. Y eso lo vamos a entender cuando analizamos psicología del testimonio, cuando analizamos psicología del pensamiento. Hay personas que dicen, no, a mí me imputan lavado y nunca lavé de dinero. A mí me imputan un hecho de corrupción. No, o sea, se llega a un estándar que la persona dice, me acusan o me señalan a alguien, algo y prácticamente le sale la aureola y le salen alas, ¿no? Es un ángel. Pero finalmente hay que ver, pues, no, hay que ver si realmente eso es así. Hay que ver si es así. Entonces, la persona a quien le imputan y el abogado quien lo defiende, tal vez podría decir, vamos a llorar en el juicio. Entonces, en el juicio oral hay que llorar, hay que derramar lágrimas, hay que gritar. Entonces, si gritamos, si lloramos, derramamos lágrimas, nos va a creer el juez, como si se tratara, doctores, de si fuera, fíjense ustedes, un caso pues de teatralización, ¿no? Si fuera teatro es otra cosa, no es teatro. Entonces, ahí sí, ¿no? Al más dramático le damos el Oscar, pero acá no.
Entonces, si en base a ello no está relacionado, la gran pregunta es, ¿dónde regresa, doctores, la credibilidad? ¿No? ¿Dónde establecemos que algo sí va a ser creíble? A través de los medios probatorios, a través de la prueba que se va a presentar. O sea, para que yo considere que es creíble algo y yo diga, porque la defensa podría presentar una tesis de refutación. Le están imputando a tu defendido ser autor de violación, pero tu defendido en la fecha y hora donde posiblemente se habrían dado estos acontecimientos lamentables, no se encontraba en el Perú, se encontraba en Argentina. Entonces te voy a demostrar que Perú no me encontraba en Argentina. Entonces tu tesis es una tesis demostrativa, ¿no? Y vas a tener que poner los medios probatorios que acrediten hecho, ¿cierto? La credibilidad, por ende, no está en quien más llora, la credibilidad está en quien presenta sus medios probatorios. Y todo eso tiene que darnos la autosuficiencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Ahora sí, habiéndoles un poco, y era necesario, señalado esto, vamos a irnos ahí de frente, nos vamos a ir, doctores, aquí un poquito a hacerle mención ya al interrogatorio, ¿no? Acá está, a ver, un momentito, vamos, acá lo tengo. Ok, vamos a ver un poquitín, doctores, del interrogatorio contra interrogatorio, ¿ya? Vamos a ver. Incluso voy a hablar de interrogatorio contra interrogatorio de peritos y demás cuestiones, que alcanzo a decir que el tiempo lógicamente nos alcanza. Pero vamos a empezar sobre todo del examen, de cómo examinar. Para yo poder saber cómo voy a examinar, o sea, examinar no es otra cosa de cómo formular preguntas, yo tengo que saber algo bastante interesante y que les voy a preguntar qué preguntas se suelen formular en el juicio oral o qué tipos de pregunta conocen, doctores. A ver, a los participantes, ¿qué tipos de pregunta conocen? A nivel del juicio oral, ¿ah? ¿Qué tipo de pregunta conocen? A ver. Ahora, si no conocen los tipos de preguntas, me dicen, pues, yo desconozco los tipos de preguntas del juicio oral, como también para saber, ¿no? Porque tal vez puedo correr demasiado y finalmente nos terminamos perdiendo. Y la idea no es esa tampoco, ¿ok? Muy bien, ya por ahí algunos me están señalando los tipos de preguntas que existen, ¿no? Los tipos de preguntas que hay. Bueno, vamos a ver acá. Dentro de los tipos de preguntas, tenemos primero la pregunta de legitimación. Pregunta de legitimación. En el caso de las preguntas de legitimación, buscan darle un realce a mi testigo, a mi perito o a mi propio defendido, en el caso que vas a hacer preguntas al acusado. Esos son, doctores, las famosas preguntas de legitimación. Pregunta de la legitimación, ¿no? ¿En qué consiste? Si yo llevo un testigo, ya luego hablo del perito, primero hablo del testigo. Yo tengo que hacerle preguntas que legitimen al testigo, que acreditan al testigo, que hagan ver que no se trata de cualquier testigo, sino que se trata de un testigo que obviamente va a dar un aporte importante. Entonces, una de las primeras preguntas que se suele hacer en las preguntas de legitimación es si tiene o no algún tipo de interés en el proceso. Ahora yo les hago la pregunta, ¿no? Hacer ese tipo de preguntas. ¿Tiene usted algún tipo de interés en el proceso? Eso no es una pregunta de legitimación. A ver, reitero nuevamente, doctores, el preguntarle al testigo, ¿tiene usted o no tiene usted algún tipo de interés en el proceso? ¿Vendrá a ser una pregunta de legitimación? Eso no es una pregunta de legitimación, doctores. A ver, para continuar un minuto, si no responden, no vamos a continuar. Reitero nuevamente. El decirle, ¿tiene usted o no tiene usted algún tipo de interés en el proceso? ¿Será o no será una pregunta de legitimación?
30 segundos, a ver, 30 segundos para que ustedes lo señalen, ¿ya? A ver, vamos acá. Sí, sí, para acreditar, chicos. Ah, ya, muy bien. Muy bien, la doctora Nadia, gracias. Sí, no, claro, por supuesto, porque yo el hacerle la pregunta, ¿usted tiene algún tipo de interés en el proceso? Es desde luego una pregunta de legitimación. Claro, es una pregunta de legitimación. Porque si él me dice yo no tengo, claro, por supuesto que sí que la respuesta que me tendría que señalar es yo no tengo ningún tipo de interés en el proceso, porque se entiende técnicamente que el testigo no tiene interés en el proceso, que el testigo dice, manifiesta algo que ha visto, algo que ha observado. Entonces, si yo vi que fulano de tal robó a alguien, disparó a alguien, tengo alguna información, yo no es que tenga el único interés en todo caso que yo tengo que se esclarezcan los temas. Yo manifiesto algo que he visto. Pero cuando alguien dice, no, yo tengo interés en el proceso para que lo terminen sentenciando, entonces se desvirtúa, se desacredita a dicho testigo, ¿ya? Por eso es preguntarle a ellos. Siguiente, ¿usted tiene algún tipo de amistad o enemistad con el acusado? Pregunta, ¿será un tipo de pregunta de legitimación o no? Doctores, preguntarle, ¿usted tiene algún tipo de amistad o enemistad con el acusado? ¿Será una pregunta de legitimación o no? Claro, es una pregunta de legitimación, claro, porque él me dice, si es mi amigo, o sea, ¿qué garantía hay? Por eso es que, si es mi amigo, ¿no? Es mi amigo, entonces, muy poco probable de que si él da una manifestación, vaya a ser para perjudicar a su amigo, ¿cierto? Pero si me dice es su enemigo, que no le cae bien, también lo estamos deslegitimando. La idea es que sea una persona neutral, una persona que no tiene ningún tipo de interés. Eso es en las preguntas de legitimación, doctores. No tiene ningún tipo de interés que la persona se vaya a la cárcel, no se vaya a la cárcel, etcétera. No es amigo, no es enemigo, ¿no? Ese es un testigo, sí. Luego de eso, doctores, bueno, podemos preguntarle si tiene antecedentes penales, judiciales o policiales. Pregunta, ¿sería importante saber si el testigo tiene antecedentes penales, judiciales o policiales o no? ¿Qué opinan? Que el testigo, doctores, tenga antecedentes penales, judiciales o policiales, ¿será importante o no? A ver, ¿es importante o no es importante, doctores? Ya muchos me señalan si es importante y a quienes les me señalan si es importante saber si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, la pregunta es, ¿y por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante, doctores, saber si tiene o no tiene antecedentes? Ah, muy bien, claro. Porque yo sé que algunos podrían decir qué importancia tiene si tiene o no tiene antecedentes, ¿no? O sea, no ayuda en nada, pero no es que... Ah, muy bien. Claro, al margen de que sabemos si la persona sea honorable o no sea honorable, el hecho de que tenga ciertos antecedentes ya me dice mucho, ¿no? Son como una especie de banderitas.
Los antecedentes son banderitas. Entonces, si ya ha tenido antecedentes policiales, ha tenido antecedentes judiciales, ¿no? ¿No? Bueno, policiales, judiciales, ¿de acuerdo? Ha sido demandado, denunciado. Y antecedentes penales, tal vez. Entonces, de una u otra manera me dice mucho de lo que él es como, por lo menos en su pasado, ¿no? Porque claro, no lo podemos prejuzgar a una persona que ha tenido ese tipo de antecedentes en lo que es actualmente. Pero un poquito me va diciendo su pasado de este señor. Entonces, ¿qué tan creíble podría ser creer, valga las redundancias, a alguien que tiene dichos antecedentes? Por eso es que el hacer ese tipo de preguntas son preguntas que son considerados, doctores, preguntas de legitimación. ¿Están relacionados? Por supuesto que sí, para dar credibilidad, ¿no? Y eso lo hacemos en los testigos. Así como nosotros vamos a buscar acreditar a nuestros testigos, la otra parte va a buscar, va a buscar desacreditar al testigo de la otra parte. Ya reitero, así como nosotros buscamos acreditarlos, la otra parte va a buscar desacreditarlos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esas son las preguntas de legitimación en caso de testigos. Ahora vayamos a preguntas de legitimación en casos de peritos. Pregunta. ¿Qué pregunta de legitimación le harías a un perito? ¿Quién me dice? Vamos, doctores, tenemos el chat. ¿Qué preguntas de legitimación le harían a un perito? Ya miren, doctores. Acá, hace un momento les he hablado del juicio oral. Acá les voy a dejar también, doctores, un número de WhatsApp. El número de WhatsApp. Ustedes en este número de WhatsApp pueden pedir las PPTs del juicio oral. ¿Ya? El número de WhatsApp es el 997-588013. ¿Lo tienen ahí? 997-588013. Ustedes me dicen, profe, las PPT del juicio oral, para que en todo caso también se las pueda remitir a ustedes, ¿ya? ¿Sí? Ahí, a ese número. Correcto. Entonces, alguien me dice, por ejemplo, la doctora Nila, ¿cuáles son sus estudios? Por supuesto, hacerle una pregunta y decirle cuáles son los estudios que usted ha realizado. Por supuesto que sí, doctores, es una pregunta de legitimación, ¿ya? Es una pregunta de legitimación ello, no hay que olvidar. A ver, ¿alguien más, doctores? ¿Alguna pregunta de legitimación? A ver, un minuto para que me señalen qué pregunta de legitimación podríamos hacer. Preguntas, claro, técnicamente las denominadas preguntas de legitimación. Fíjense aquí, en el caso de un perito, ¿ah? ¿Cuáles son las preguntas que podrían formular, por ejemplo, doctores, a un perito? ¿Dónde trabaja usted? ¿No? O sea, puede haber una pregunta correcta y una pregunta que podrían formular es ¿dónde? ¿En qué lugar trabaja usted? ¿No? ¿Qué lugar trabaja usted? Y la pregunta es, ¿y por qué tendría pues finalmente que hacerle dicha interrogante? No sé por qué yo tendría que hacerle la pregunta, ¿dónde trabaja usted? Ya, para eso es una pregunta netamente de acreditación, doctores, porque si el perito me responde, yo trabajo en el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones, entonces ya me está señalando una institución en la cual elabora y no labora en cualquier institución. Está señalando que labora en el Instituto de Criminología de
la Policía de Investigaciones. ¿Cuál es su profesión? Pregunta cerrada. Y la profesión que me dice que esta persona tiene, por ejemplo, ya es una profesión de ser psicóloga, especialista psicóloga en delitos sexuales. Fíjense ustedes, doctores, me está hablando que es especialista, es psicóloga, pero es una especialista psicóloga en los famosos delitos sexuales, ¿ya? Delitos sexuales, así me hace mención, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, también aquí yo tendría que ver pues algunos otros aspectos más. Miren, vamos a verlo aquí, doctores. Vamos a ver acá. Mm. Luego me dice, ¿cuántas pericias ha realizado usted en su vida profesional? Es una pregunta, doctores, también de legitimación, ¿no? O sea, el hecho de yo conocer cuántas pericias ha realizado, ¿no? Las pericias que ha llevado a cabo, ¿no? Van legitimando, porque me puede decir, yo he llevado un total de 300 pericias, no sé, ¿no? O sea, la cantidad finalmente de pericias que podría haber llevado. Podría haberme dicho, he realizado 300, 400, 500, o sea, la cantidad finalmente de pericias que podría haber llevado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el yo saber la cantidad de pericias que ha llevado, el yo saber la cantidad de pericias con las que esta persona cuenta, finalmente habla mucho de su factor de experiencia realizando alguna actividad o algún trabajo. Entonces yo puedo saber y decir, bueno, con esa cantidad de pericias se nota que yo estoy ante alguien que no solamente es un gran profesional, sino conoce bastante, ¿no? Por la experiencia que tiene. Por eso hay que formularle ese tipo de preguntas termina siendo, doctores, válido, termina siendo un tipo de pregunta importantísimo, no nos olvidemos. Pero, ¿qué otras preguntas más a un perito, doctores, podrían formular? A ver, doctores, ¿qué otras preguntas más podrían formular a un perito? ¿Mm? Por ejemplo, si tiene maestría, si tiene doctorado, si tiene cursos en el extranjero, ¿qué más? Si tiene reconocimientos, ¿qué más, doctores, podríamos preguntar? Si tiene menciones honrosas, si es docente, si ha escrito artículos, ¿qué más? Incluso preguntarle si tiene o no tiene algún tipo de antecedentes o no, porque y por ahí tiene algún tipo de antecedente tal vez. Claro, doctores, a ver, acá voy a leer algunas participaciones. Claro, ¿cómo realizó la pericia? No, pero ¿cómo realizó la pericia? No es técnicamente, doctor, es una pregunta que engloba técnicamente una respuesta, ¿no? O sea, el formular ese tipo de interrogante, doctores, que es lo que estamos señalando ahora, no es hablarle de una fase de acreditación, sino el formular dicho tipo de preguntas es hablarle técnicamente, doctores, ya con el fondo del interrogante, ¿no? Con el fondo de la pregunta, y eso ya es diferente. O sea, finalmente no podría o no debería, digamos, considerarlo como pregunta de acreditación, ¿sí?
pero sí sobre sus estudios, sobre la maestría que ha llevado, sobre algo que ha realizado. Es así, doctores, sí te vienen en preguntas, como les digo, ¿no? De naturaleza de acreditación, ¿sí? Luego tenemos las famosas preguntas. Ahora, obviamente, antes de pasar a la anterior, mientras que nosotros acreditamos, ¿a quiénes acreditamos? A nuestros propios testigos, ¿cierto? Acreditamos a nuestros propios peritos. Pero cuando se trata de los testigos de la contraparte, vamos a buscar acreditarlo, no, ¿cierto? Si no, lo opuesto a acreditar será que nosotros más bien vamos a buscar desacreditarlos. Por supuesto, no vamos nosotros a buscar acreditar, sino que nosotros, caso contrario, más bien lo que vamos a buscar es intentar desacreditar a los de la otra parte. Pero así tanto como para acreditar y desacreditar, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Toda la información de la contraparte. Si yo obvio algún tipo de información, entonces, doctores, yo no lo voy a poder contradecir, ¿ya? Muy bien. Ok, doctores. Bueno, muy bien. Si se encuentra escrito, por ejemplo, en el colegio de peritos, ¿no? Ahora, sería importante hacerle la pregunta si se encuentra escrito o no, se encuentra escrito, doctores, en la escuela de peritos o no. ¿Qué opinan? ¿Mm? Ok. Bueno, porque finalmente termina siendo amplio, ¿no? Ok. Entonces, digamos que al ser esa naturaleza de ser amplio, por supuesto que sí podemos nosotros empezar formulándoles también pues una serie de preguntas, ¿no? Una serie de contextos de interrogantes, ¿ya? Muy bien. Luego de ello, tenemos las famosas preguntas de transición. ¿Quién me dice en qué consiste una pregunta de transición? O, perdón, estas eran la pregunta de legitimación, luego ingresamos a la pregunta de transición. ¿En qué consistirá la importancia de formular una pregunta denominada pregunta de transición? ¿Ok? Las denominadas preguntas de transición. ¿En qué magnitud? ¿De qué manera? ¿Cómo es que nos ayuda la pregunta de transición? Y la pregunta de transición, doctores, en realidad no son complejas, ¿ah? Porque finalmente una pregunta de transición es como una especie de un puente. Yo hago mención a una pregunta de transición, pero aquí prácticamente estoy puenteando, ¿no? Porque me va a dar el pase de unas preguntas que yo puedo tener a otras preguntas más. Esas son las famosas preguntas de transición. De hecho, un ejemplo aquí, ¿no? Cuando me dice estableció lo anterior, o sea, lo que se ha señalado hace un momento, ahora quisiera que nos centremos, por ejemplo, en el procedimiento de su informe pericial. Entonces, fíjense ustedes cómo me señala, ¿no? Establecido lo anterior, señalado en este punto, señalado en este otro contexto. Ahora quiero que nos centremos en lo que ocurrió en tal lugar. Ahora quiero que nos centremos en lo que ocurrió en tal situación, ¿no? Entonces, doctores, eso es considerado las preguntas de transición. Las preguntas de transición, doctores, también son múltiples, pero lo importante es que en las preguntas de transición se saltea precisamente ello, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y hay que tener en cuenta, ¿ya? Ese aspecto. Ok, ¿qué otra situación hay más? Bueno, lo vamos a ver a continuación. No se, no se preocupen. Luego tal vez tengamos las preguntas muy conocidas por muchos, porque muchos lo han hablado y eso les voy a preguntar, doctores, a ustedes, ¿ok? Así que mucha atención, esto va como pregunta para ustedes, es hacerles mención de las famosas preguntas abiertas.
¿Alguno de ustedes podría precisar en qué consiste formular una pregunta abierta? A ver, en qué consistirá, doctores, una pregunta abierta? Preguntas abiertas. Porque hemos hablado hasta aquí de preguntas de legitimación, de pregunta de transición, y ahora estamos hablando de preguntas abiertas. Ah, muy bien, la doctora Nadia, ¿ah? Muy bien, la doctora Nadia Lazo. No se pueden responder con un sí o un no, como las preguntas cerradas. Muy bien, ok. Muy bien, la doctora Nadia me dice, no se puede responder a un sí o no. ¿Por qué? Son preguntas donde el testigo o perito pueden argumentar. Ya también, ¿no? Podemos tener argumentación de testigo perito. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos tener? Ya, claro. A diferencia de la pregunta de legitimación, donde empiezo a preguntarle sobre sus antecedentes, sobre sus estudios, por ejemplo, en el caso del perito, sobre lo que ha desarrollado, si tiene reconocimientos, si tiene algún tipo de interés o no tiene algún tipo de interés en el proceso. Entonces, cuando empezamos formulando ese tipo de preguntas, lo que vamos buscando es legitimar. Con pregunta por eso se establece de legitimación. Luego la de transición, que devienen precisamente, doctores, de las preguntas iniciales, ¿no? Que era legitimar para abocarnos en lo que realmente sucedió. Y luego de eso son las preguntas abiertas. Por ejemplo, en el caso de una persona, de un testigo, vamos a tener que preguntarle qué hizo, qué realizó, a qué hora llegó, ¿no? Y esas son las famosas preguntas abiertas. Entonces le empiezo preguntando, por ejemplo, ¿qué actividad realizó? ¿Qué hizo hoy en la mañana? ¿Con quiénes se juntó? ¿Con quiénes habló? ¿Con quiénes conversó? ¿Qué dialogaron? Explique usted qué dialogaron. ¿Qué hizo usted cuando llegó al trabajo? ¿Qué hizo después? O sea, el formular ese tipo de preguntas, doctores, son las famosas preguntas abiertas. Voy formulándole este tipo de preguntas. ¿Qué hizo? ¿Qué realizó y demás? Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué hiciste hoy en la mañana? Yo creo que ustedes hicieron muchas cosas o no. Entonces, en ese típico caso de pregunta, yo lo que voy a esperar son respuestas mucho más extensas. En eso se caracteriza una pregunta abierta, ¿no? ¿Usted a qué hora llegó a la fiesta? ¿Con quiénes conversó? ¿Sobre qué dialogó? ¿Qué temas trató? ¿A qué conclusiones arribaron? ¿Cómo arribaron a esas conclusiones? Son preguntas abiertas. El formular preguntas abiertas permiten que el testigo o el perito se explaye, manifieste, dé información, porque son preguntas abiertas. Esa es la naturaleza de las preguntas abiertas. Finalmente el testigo dice esto, lo aquello, lo otro, esto por aquí, esto por allá, esto por este otro lado, esto por el otro lado, etcétera. Entonces son, doctores, las famosas preguntas abiertas que, como les digo, permiten lógicamente explayarse, permiten abondar un tema, decir algo más. En eso se caracterizan las preguntas abiertas. Y lo mismo podemos hacer en el caso del perito. Por ejemplo, una pregunta abierta es, explícanos el contenido de su informe pericial. ¿Qué procedimiento siguió usted? Explíquenos el método que usted utilizó y por qué ese método es el más importante de todos, ¿no? ¿Qué procedimiento siguió su informe pericial? Ese tipo de preguntas, doctores, son preguntas que se denominan como preguntas abiertas, pues, doctores. O sea, el típico caso de preguntas que estamos formulando son preguntas abiertas. Sí, son preguntas abiertas, doctores, ¿no? Todo lo que les acabo de señalar son considerados como preguntas abiertas, ¿ya? Pero aparte de ese tipo de preguntas, cuya naturaleza hemos hablado, que son las preguntas abiertas, también podemos tener, doctores,
aquellas preguntas cerradas. La pregunta cerrada. ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a hacer una pregunta. Si alguien te hace una pregunta cerrada, yo les voy a hacer a ustedes preguntas cerradas. Ya, yo les voy a formular a ustedes preguntas cerradas. Tienen el chat y ustedes en esas preguntas cerradas yo ya sé de una u otra manera qué es lo que ustedes me van a responder, porque tengo solamente dos alternativas. A ver, voy a formularle, reitero nuevamente, preguntas cerradas y ustedes en el chat me van a responder con un sí o con un no. Esta es otra regla también de formular ese tipo de preguntas, porque quien formula este tipo de preguntas siempre va a decir que la respuesta que yo busco es una respuesta de un sí o una respuesta, doctores, de un no. ¿Ya? En eso se caracteriza, reitero nuevamente, las famosas preguntas cerradas. Sigamos. Ujú. Miren, vamos acá. Miren, vamos acá con este tipo de, como les digo, ¿no? De pregunta que vamos a formular. Vamos, miren. A ver. mm, Caso de preguntas cerradas, ¿ah? Vamos acá. A ver. ¿Fueron a trabajar hoy? A ver, vamos a ver. Ustedes me responden sí o no. ¿Fueron a trabajar? ¿Fueron a trabajar? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Fueron a trabajar? Ustedes me responden sí o no. ¿Fueron a trabajar? Sí, ¿ya? Vamos, ahí en el chat fueron a trabajar. Sí, muy bien, Jaime dice sí, nadie me dice sí. No, entonces, les estoy haciendo una pregunta cerrada. Otra pregunta obvia, por ejemplo, ¿son abogados? O usted es abogado? Es una pregunta cerrada. ¿Usted es abogado? ¿Cuál sería tu respuesta? Entiendo que me vas a decir sí, ¿no? ¿Cierto? Ahora, si me dice no, bueno, es normal también, porque es una pregunta cerrada, me podría decir no, pero también podría decir sí. Ya, es una pregunta cerrada. Siguiente pregunta. ¿Usted llegó tarde a clases? Claro, es una pregunta. ¿Usted llegó tarde a clase? No. O preguntas obvias. ¿Usted se baña? Ahora, quienes no se bañan, entiendo que no responden, ¿no? ¿Usted se ducha? ¿Usted se cepilla los dientes? Entonces, las preguntas que estamos formulando son preguntas, doctores, cuya respuesta va a ser un sí o quizás va a ser un no. Entonces, claro, muy bien. Eh, ¿cuántos estuvieron en el vehículo? Se puede considerar una pregunta cerrada, y es una pregunta bastante interesante, ¿ah? Preguntarle sobre cantidad, pero, eh, y es algo bastante interesante. Mira, ¿cuántas personas estuvieron en el vehículo? ¿Es una pregunta cerrada? Por supuesto que sí. Y no es cualquier tipo de pregunta cerrada. No es cualquier tipo de pregunta cerrada. Es una pregunta cerrada que lo que busca es dar una precisión absoluta para incluso evidenciar una contradicción. Porque él dice que estuvo presente en la fiesta, él dice que vio, dice que hizo muchas cosas. No, él dice que estuvo en el carro y que estuvo mirando, conversando con ellos. Entonces el otro le lanza una pregunta cerrada. ¿Y cuántas personas estuvieron en el carro? Esa es una pregunta cerrada. Él dice 7 cuando al final, por ejemplo, solamente existieron 5 personas, o cuando solamente existieron 3. Entonces lanzaste la pregunta cerrada, pero la respuesta que han dado es una respuesta inequívoca, ¿no? Pero nació, como les digo, doctor, en una pregunta cerrada. Ahora, vamos a ver, en ese sentido, fíjense ustedes que, y hay algo que vamos a señalar, muy bien. No, 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 pero hay algo que ustedes van a ver. No siempre, por ende, las preguntas cerradas
siempre van a ser un sí o no, sino también puede buscar algo en específico. Porque yo le voy a hacer una pregunta, tal vez ustedes no lo vean, pero porque estamos activados, estamos en la clase Zoom, pero les voy a preguntar, por ejemplo, lo siguiente. Primera pregunta cerrada. Mira, ¿ustedes estuvieron presentes en la clase de litigación oral? Vamos, doctores, les estoy formulando un tipo de pregunta cerrada. Respóndame, ¿estuvieron presentes en la clase de litigación oral? Que es esta clase, propiamente. Vamos, ¿sí o no? ¿Estuvieron presentes en la clase de litigación oral? Respondan, ¿estuvieron o no estuvieron presentes en la clase de litigación oral? Ya. Tu respuesta puede ser un no también, no hay ningún problema. Lo importante es que responda, ¿estuvieron o no estuvieron? Ya, muchos responden sí, 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 ¿no? Siguiente pregunta, miren, ya que ustedes han señalado que estuvieron presentes en la clase de litigación oral, ¿prestaron atención a la clase? Esa es otra pregunta cerrada. ¿Prestaron atención a la clase? Sí, ya. Ya les lancé dos preguntas cerradas, ¿no? Ahora vayamos a lo siguiente. Miren, ya reiteradamente, hasta aquí lanzamos dos preguntas cerradas. Ahora, la otra pregunta es cómo ir preparando el remate. La otra pregunta es, ¿y desde qué hora o cuánto tiempo estuvieron aproximadamente en la clase? Ya me han dicho que estuvieron en la clase, ya me han dicho que estaban atentos. Ahora la pregunta es, ¿y aproximadamente cuánto tiempo estuvieron viendo la clase? Aproximado. Más de una hora. Aproximado, ¿no? Alguien me dice, no recuerdo bien, 45 minutos, 30 minutos, 10 ¿qué? 10 horas, 10 minutos, ¿cuánto tiempo? Ya, media hora, 30 minutos. Ya, miren, mucho me han señalado que han estado en la clase, que han estado atentos y que han estado más de 30 minutos, algunos han estado 45 minutos, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta cerrada, donde voy a obtener y voy a intentar demostrar que ustedes en realidad no han estado en la clase. Ustedes me van a decir, pero si yo estoy en la clase, pero voy a hacer la pregunta buscando acreditar que en realidad ustedes no estuvieron en la clase. Pregunta cerrada. ¿Tengo reloj o no tengo reloj? ¿Tengo reloj? Es una pregunta cerrada. ¿Tengo reloj? Reloj, reloj, Rolex. ¿Tengo o no tengo reloj? Vamos, doctores, ¿tengo o no tengo reloj? Pregunta cerrada. Ah, muy bien. Estoy mi cel, dice, claro, si está en tu celular no ven, ya, claro. Podría ser hostil incluso esa respuesta. Podría ser pregunta impertinente, sí, pero no, no tanto, ¿ah? No tanto, porque fíjense lo que yo estoy buscando acreditar es lo siguiente. Si ustedes han estado atentos o no han estado atentos a la clase. Por eso que mi primera pregunta es si ustedes estuvieron presentes en la clase, la respuesta fue sí. ¿Ustedes prestaron atención a la clase? Sí. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? De 30 a uno más momentos. La pregunta que es, si ustedes estuvieron atentos a la clase, ¿no? ¿Pueden precisar si el profesor tenía reloj? Esa es la pregunta. Entonces, ustedes cuando dicen, no podría ser impertinente porque la línea de tu pregunta es precisamente para hacer notar que los que dicen que estuvieron en la clase nunca estuvieron en la clase, nunca estuvieron en la clase, o sea, sencillamente hacen notar que estuvieron en la clase cuando no estuvieron. Por eso es que la pregunta es, ¿tiene reloj o no tiene reloj? Ahora, quienes dicen, sí tiene reloj, aquí ingresa la última pregunta. ¿Y de qué color es el reloj? Es más, ¿de qué color es la manilla del reloj? Es una pregunta cerrada. ¿Cuál será tu respuesta? ¿De qué color era la manilla del reloj? Ustedes me han dicho, hemos estado atentos, hemos estado viendo al profesor, ¿ya? Hemos visto que tiene reloj. Ah, ok.
¿Y de qué color era el reloj? Fíjense ustedes que si me dijeran negro, yo tendría que decir, no más preguntas, señor juez. Y en mi alegato de clausura yo voy a decir que nunca estuvo presente este testigo. Que nunca él que dijo que estuvo presente en la clase nunca estuvo porque nos pudo acertar el color del reloj. Y eso que dijo que estuvo atento, ¿no? Entonces, fíjense a dónde quiero llegar. Que en el caso de las preguntas cerradas, no solamente vamos a buscar nosotros que la respuesta, doctora, sea un sí o que la respuesta sea un no. También a través de las preguntas cerradas que se puede formular, a través de las preguntas cerradas que se puede realizar, puedo buscar otras cosas más. O sea, no solamente como respuesta a un sí, no solamente, doctora, como respuesta a un no, ¿ya? Sino que también puedo buscar otra información, ¿ok? ¿Correcto? Eso es lo que quería precisar. Ahora, eh, yo puedo hacer preguntas cerradas a mis propios testigos, a mis propios peritos, no hay ningún problema. Pero por una regla de estrategia, lo ideal es que yo haga preguntas cerradas al testigo o al perito de la contraparte. ¿Correcto? Muy bien, vayamos acá. Preguntas sugestivas. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Nos dice, las preguntas sugestivas son aquellas que conllevan su propia respuesta y están prohibidas en el examen directo. Eso no lo digo yo, eso lo señala el código. El código, doctores, establece que las preguntas, fíjense ustedes, que las preguntas directas están prohibidas están prohibidas en el examen directo. Porque una pregunta sugestiva es aquella que va sugiriendo la respuesta y que saltea del procedimiento. Por ejemplo, si yo digo, a nivel de pregunta sugestiva en el examen directo, ¿quién nota el error? Ojo, estoy hablando de una pregunta sugestiva en el examen directo. ¿Quién me podría decir qué error notamos? Si yo formulo la pregunta, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? ¿Tú como abogado de la contraparte vas a objetar o no? Si yo te hago, o ustedes creen que la pregunta que yo te formulo en el examen directo, ¿no es verdad que usted tenía un cuchillo en la mano? Es una pregunta correcta. ¿Es correcta o no si yo pregunto, ¿no es verdad que usted tiene un cuchillo en la mano? Sí. Y yo hago la pregunta dos, tres. ¿No es verdad que tiene un cuchillo en la mano? ¿Está bien o no está bien formulado esa pregunta? No es verdad que usted tenía un cuchillo en la mano. ¿Está muy bien formulada la pregunta? ¿No es verdad que usted tenía un cuchillo en la mano? ¿Está bien o no está bien, doctores? A ver esta pregunta, vamos. ¿No es verdad que usted tenía un cuchillo en la mano? ¿Es una pregunta válida o no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me dice es una pregunta mal formulada, pero ¿por qué mal formulada? En examen directo, ¿ah? ¿Por qué en el examen directo, doctora, hice una pregunta que se encuentra mal formulada? Ya, yo sé que es sugestiva, claro. Yo sé que es una pregunta sugestiva, porque estamos hablando precisamente ahora de las preguntas sugestivas. Y ustedes me dicen que está mal formulada. Y yo les digo, ok, tienen razón, está mal formulada. Pero la pregunta es aquí, ¿y por qué está mal formulada? ¿No? Debe haber una explicación. No es verdad, medio capción sugestiva. No es verdad, no es cierto. Las capciosas son aquellas que tienen dos preguntas en una. Pero cuando yo les digo, por ejemplo, sugestiva, porque no debería ser la forma adecuada en formular lógicamente, doctores, la pregunta o no. O sí.
No debería ser la forma formular la pregunta, ¿o sí, doctores? No, no es confusa. La confusa es distinta. Acá te estoy diciendo, no es verdad que usted tiene un cuchillo en la mano, entonces no es la forma adecuada de preguntar. Yo tendría que preguntarte, ¿usted tenía algo en la mano? Y me tendría que decir, por ejemplo, sí, ¿qué es lo que usted tenía en la mano? Ahí yo le hago la pregunta, un cuchillo, ¿cierto? Muy bien, entonces en ese caso en concreto, doctores, es diferente. Ya, en ese caso de pregunta que le estoy señalando es distinta. Entonces, no estaría muy bien formulada. Pero cuando yo le digo, por ejemplo, miren, y fíjense con lo que les voy a señalar, ¿ah? ¿Y qué pasa cuando yo le digo, por ejemplo, en el contraexamen, no es verdad que usted tenía un cuchillo en la mano? Ahí no lo pueden objetar porque saben que, doctores, es una pregunta, eh, se entiende que ya en la sugestiva tú haces preguntas que ya anteriormente lo han formulado. Entonces, por ende, son preguntas que incluso ya conllevan, lógicamente, doctores, su propia respuesta. ¿Ok? ¿Me explico? Bueno, sigamos, doctores. Miren, ustedes saben que en el contraexamen, dejo un poquito esto, que en el aspecto del contraexamen yo puedo hacer preguntas sugestivas y puedo hacer preguntas cerradas, ¿cierto? ¿Queda claro eso en el contraexamen, ah? En el examen directo, por lo general, que es a mis testigos, ¿no? O a mi perito, yo le voy a hacer preguntas abiertas y incluso, doctores, preguntas demostrativas. O sea, para que me demuestre, para que me señale, para que me explique. Esa es la naturaleza, doctores, de las preguntas demostrativas, ¿ya? Para que me mencione, para que me señale algo, para que me comente. Esos son, les estoy diciendo nuevamente, de las preguntas demostrativas que voy a hacer mis testigos y mis peritos. Pero yo les voy a contar un acontecimiento. Miren, eh, contraexamen es contrainterrogatorio, claro, es lo mismo. Tú lo puedes llamar contraexamen, contraexamination, contrainterrogatorio, como deseas, ¿no? O sea, si deseas, lo llamas de esa manera, contraexamen, contrainterrogatorio, etcétera. Yo les voy a comentar. Cuando uno hace un contraexamen, pone la línea de sus preguntas. Yo, por ejemplo, a ustedes les puedo decir, por ejemplo, a Yunari, ¿no? Yunari. Yo digo, por ejemplo, Yunari, eh, voy a contraexaminar. Entonces, a todas las preguntas que te voy a hacer, yo necesito que tú me respondas con un sí o que me respondas con un no. Nada más con eso, con sí o no, ¿ya? Entonces, usted estudia derecho, usted no termina la carrera, usted no se fue de viaje, ¿no? Entonces, voy buscando que tus respuestas sean sí o un no. Pero ¿saben lo que había pasado en una audiencia? En una audiencia lo que pasó es la siguiente. Al abogado le tocaba contraexaminar a un testigo. Entonces el abogado puede contraexaminar y le dijo, señor testigo, yo le voy a hacer una serie de preguntas y lo que yo quiero es que usted me responda con esa misma línea. Es decir, que usted me responda un sí o que usted me responda un no. Nada más le dice, yo te voy a formular preguntas y espero que la respuesta que me vayas a señalar sean afirmativa o negativa. Entonces el testigo ya aceptó. ¿Usted es alcalde de la municipalidad tal? Sí. ¿Dentro de sus funciones está firmar documentos? Sí. ¿Usted tenía como función, digamos, firmar el documento tal de fecha tal? Sí. Ah, ok, muy bien, correcto. ¿Usted reconoce este documento? Sí. ¿Por qué no firmó el documento? Usted no firmó el documento, no le pidió explicación, le dijo, usted no firmó el documento, ¿verdad que sí? Y le voy a decir, pues sí, no firmé. Entonces, él no quería decir que no había firmado.
Él lo que quería decir es, déjame explicarte. Por eso es que ante cada pregunta que le hacía, no, pero no, yo quiero decir, ¿usted firmó o no firmó dicho documento? Esa es mi pregunta, le decía. Y él no lo había firmado, pero él decía, déjame explicar. Yo quiero explicarte del por qué, antes de responderte, quiero explicarte. Y el abogado le decía, no, no, yo no te estoy pidiendo que me expliques. Yo te estoy pidiendo que me señales si usted firmó o no firmó el documento. Nada más te pido, le decía. Nada más te estoy pidiendo. Dígame, ¿usted firmó o no firmó el documento? Lógicamente, esto es una pregunta cerrada. Y el testigo no quería responder, porque el testigo decía, déjame explicarte, déjame señalar, déjame mencionar, y la otra parte se desesperaba y le decía, yo no te estoy pidiendo que me expliques, respóndeme si usted firmó o no firmó el documento. Pregunta cerrada, SAS, pregunta cerrada. Y adivinen quién intervino, el juez. El juez intervino y el juez dijo, a ver, señor abogado, un momentito, tranquilízate, no, no grites, no te desesperes, no te exaltes, por no decirlo, no te excites, tranquilo. Acá el testigo quiere explicar, usted no le está dejando explicar, explique, señor testigo. Y el abogado le decía, no, yo no puedo permitir eso, señor juez, porque estoy haciendo preguntas cerradas y yo quiero que responda que firmó o no firmó. Y el juez le decía, no sea malcriado usted, señor abogado, que él explique por qué no firmó, que explique, o por qué sí firmó, que explique, él quiere explicar, usted no lo está dejando. Y el abogado le decía, yo no puedo permitir eso, señor juez, porque estoy en contraexamen. Y en el contraexamen, lo que yo voy a buscar es que me responda un sí o un no, ya lo dije al inicio. Usted no puede decirme eso, señor juez, no sea malcriado, estoy hablando yo. Así le decía el juez. Y de repente, alguien, no sé si le tocó, bueno, no sé, o él se dio cuenta, no sé, pero dijo, voy a, un ratito, vamos a hacer un receso. Creo que fue 5 minutos, cuatro, y regresó el juez. Y el juez dijo, bueno, por esta ocasión, por esta ocasión voy a permitir que el que no responde el testigo. Voy a permitir por esta ocasión. Y usted, señor abogado, pero no se ponga así malcriado ni trata de alzar la voz. ¿Qué pasa? Tranquilízate. O sea, ¿qué opinan del actuar del juez? ¿El juez conocerá las reglas de la técnica de litigación oral? ¿Sabe qué tipo de pregunta formular en un contraexamen? ¿Qué opinan del juez? ¿Está bien el accionar del juez o no? ¿O está pésimo? Porque estás teniendo un juez que desconoce las técnicas de litigación oral y eso es vergonzoso. ¿O no? Por supuesto. Claro. ¿Quién es el director del debate? ¿Quién es el director del debate? Imagínense ustedes. Desconozcan la regla de litigación oral. Uf, estamos pésimos, ni siquiera mal, estamos pésimos. Es reprochable totalmente, o sea, inimaginable eso. No, 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 pues no, o sea, no encalza, no se comprende, no se entiende, porque el juez sabe que en el contraexamen, el quien está interrogando puede hacer las preguntas que considera necesarias. Incluso podría hacer preguntas abiertas, no le prohíbe, pero eso sería hacerse su propio harakiri. Pero por alguna cuestión estratégica sí podría mencionarlo, ¿no? Sí podría, señalarlo, ¿ok? No podría, mencionarlo. Bueno, ok. Entonces, eso sucedió. ¿Y cuál es la reflexión? De que en el contraexamen, doctores, en el contraexamen es libre la forma de pregunta que yo puedo hacer, pero a manera que nos recomiendan las reglas de la litigación oral, es que en el contraexamen yo tendría que hacer preguntas cerradas y preguntas sugestivas. ¿Ya? Muy bien.
En el examen directo, las preguntas sugestivas están prohibidas, son merecedoras de objeción. A continuación vamos a hablar de algunas recomendaciones y sugerencias para interrogar tanto a peritos y testigos. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Cómo? Primero nos dice que en el caso de nuestros testigos, porque para los de la otra parte funciona a la inversa de lo que yo les voy a señalar. Pero, por ejemplo, para el caso de nuestros testigos, de nuestros peritos, hay que hablar con voz alta y pausada. Ustedes saben que muchas de las preguntas uno puede decir, pero usted llegó a la fiesta, ¿a qué hora llegó? ¿Con quién estuvo acompañado? ¿Usted observó a Juan? ¿Conoce a Juan? ¿Desde cuándo lo conoce? ¿Cómo lo conoció? ¿Quién lo presentó? ¿Cierto? Haces una rapidez. ¿A qué hora llegó usted? ¿Qué vio? ¿No es verdad que usted llegó tarde? ¿Conoce a Juan? Sí. Juan estuvo en la fiesta. ¿No es verdad que Juan llegó antes que tú? ¿No? Entonces vas haciéndole una serie de preguntas, pero cuyas preguntas son rápidas. ¿Pero por qué estás haciendo esas preguntas rápidas? Porque es el testigo de la otra parte y está bien. Como es el testigo de la otra parte, como es el testigo de la contraparte, es saludable, es normal, es natural, está muy bien formular ese tipo de preguntas, doctores, porque reitero nuevamente, es el testigo de la otra parte, no hay ningún problema, no hay rocha ahí. Pero si es mi propio testigo, yo no le voy a hacer pues ese tipo de preguntas, ¿cierto? Si es mi propio testigo, voy a ser calmado. ¿Para qué correr? Puede decirme a qué hora llegó a la fiesta, que se tome su tiempo en responder. ¿Para qué le voy a apresurar? Ya podría decirnos con quiénes se encontró, explíquenos qué conversó, podría señalarnos qué vio, ¿correcto? Muy bien, claro, no es verdad, no, pero estamos hablando de contraexamen. Cuando tú haces un contraexamen, ¿qué tendrías que formular? En el contraexamen, en el examen directo, te van a objetar. Si tú haces, pues no es verdad que, ¿cierto? Claro, podrías por ahí situarlo confusa, pero si yo te digo, ¿no es verdad que usted recién regresó a la clase? O no es verdad que usted recién ingresó a clase? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿No es verdad que usted ingresó recién a clase? ¿Cuál sería tu respuesta? Pero ese es en el contraexamen, pues. Pero ese es en el contraexamen. ¿Se dan cuenta? Pero ese es en el contraexamen. Yo estoy hablando ahorita algunas recomendaciones en el examen directo. En el examen directo no es necesario que corras. No es necesario que trates de hacerle esta a la otra pregunta. No es necesario que se tome su tiempo. Por eso en el examen podría decirle a qué hora llegó usted, precísenos qué vio, usted estuvo presente en la clase, sí. Coméntanos de qué hablaron en la clase, qué temas abordaron, ¿cierto? Cómo estaba vestido el docente. Entonces, vamos, puede usted precisarnos o señalarlo cómo estuvo ahí él parado, sentado, echado, lo que fuese. Entonces, son ese tipo de preguntas, doctores, ¿ya? Muy bien. No, pero la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Acá ya estamos mal. La pregunta ahí, por ejemplo, ¿es verdad que usted regresó a clase? No, es igual, no es verdad. Yo te hago la pregunta y tú tendrás que responder. La formulación de la pregunta es distinto a lo que finalmente vas a hacer, porque si en todo caso tú tendrías que objetar y cuando alguien te dice no es verdad, ¿cuál sería el tipo de objeción? Claro, porque recuerden ustedes, no que se trata de una precisión. Lo que se trata es que cuando usted o ustedes consideran, por ejemplo, que es verdad que hay alguna pregunta, el mecanismo, que alguna pregunta, porque el Código Procesal Penal te dice preguntas impertinentes, preguntas sugestivas, preguntas capciosas y demás, y luego de eso existe una regla de preguntas. El mecanismo que tú tendrías que utilizar es lógicamente la objeción y dentro de las reglas de la litigación oral, usted tendría que señalar el tipo de objeción. El tipo de objeción va de la mano del tipo de pregunta que se formuló. Pero cuando alguien dice, y en pleno juicio, y a veces yo veo y lo lamento, porque uno dice, objeción, señor juez, lo que está diciendo el fiscal no está bien porque debería hacer esto.
Un momentito, el juez tendría que regular ahí porque lo que tendría que señalar es el tipo de objeción. Si usted no sabe el tipo de objeción, ¿qué está objetando? Está objetando su parecer. Y en ninguna de las reglas de las objeciones tú objetas un parecer. Objetas el tipo de pregunta. Por eso es que tendría que saber qué tipo de objeción es. ¿Te das cuenta? Claro, tendría que saber el tipo de objeción, pero eso es lo que a veces lamentablemente se da, pues no, entonces te cortan la hilación de la pregunta y ahí tenemos un problema. Y lo peor es que en las reglas el juez, algunos lo permite, algunos no. Entonces la otra parte tendría que ser, señor juez, por regla de litigación oral, que precise qué tipo de objeción está formulando. Si no sabe el tipo de objeción, entonces ¿qué está objetando? Nada. Y la vía es la objeción, ¿no? La vía es la objeción, ¿ya? Muy bien, sigamos. Mantener luego, nos dice, contacto visual con el testigo. Amical, obviamente, al testigo de la otra parte. Y ahora es muy complicado, pues acá, a menos que yo te interrogue directamente y yo pueda verte a los ojos, ¿no? Recordar o observarte, mirarte. Recordar que en el examen directo, el protagonista no es quien haga las preguntas, sino que el protagonista termina siendo quién. El protagonista termina siendo el testigo o el perito, porque es finalmente quien va a dar la información. Lograr que el testigo se sienta cómodo es todo un reto, sobre todo en el caso del Ministerio Público, porque ustedes creen que el testigo se siente, no, no hablo por todos los testigos, pero no siempre el testigo de doctores se siente cómodo yendo a juicio oral. De hecho, existe una gran cantidad de testigos que ni siquiera quieren concurrir. Entonces, tiene que hacer uso del artículo 66 del Código Procesal Penal. Y no es otra cosa, doctores, que el bajo apercibimiento de traer a una persona de grado fuerza, porque no quiere concurrir. Entonces dice, ah, mira, no quiere concurrir, entonces lo vamos a traer de grado fuerza. La otra persona dice, no, pero igual no quiero concurrir, ya lo traen con la policía. Después que toma su declaración, dice, ojalá que nunca más me convoque. Entonces llega a juicio, eso no lo puedes prometer, porque si el caso llega a juicio oral, entonces ahí tendrías que convocarlo nuevamente. Y ya en el juicio oral hay que ver cómo nos enfrentamos, porque existe un riesgo donde, por ejemplo, podríamos tener un testigo hostil si no lo preparamos adecuadamente, ¿correcto? Entonces, y hay muchos que uno prepara, pero que el testigo que no está tan acostumbrado en juicio oral se termina nervioseando y todo lo que tal vez previamente habías entrenado, te había dicho, ahora no te da esa información, entonces tiene que sacarlo, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Luego, no enojarse con el testigo, que es todo un reto, porque hay quienes terminan enojándose con el testigo y es lo peor. Escuchar atentamente al testigo, no leer, no confundir al testigo, para eso yo previamente tendría que estar preparado también para hacer las preguntas y no hacer obviamente preguntas compuestas, porque ahí sí vamos a hacer objeción de una pregunta compuesta. Vamos a hacer una objeción de una pregunta capciosa. Pero por ejemplo, te pongo un caso de una pregunta capciosa, ¿no? Cuando Juan cogió el celular, ¿a qué distancia se encontraba? Cuando Juan cogió el celular, ¿a qué distancia se encontraba? Entonces, tú ya estás aseverando algo. Juan se cogió el celular y luego recién estás preguntando a qué distancia se encontraba. Tu pregunta técnicamente es a qué distancia se encontraba, pero ya lógicamente afirmaste que él cogió el celular. Y si tú respondes, se encontraba a 7, no pues, o sea, ya estás también en tu respuesta afirmando que él había cogido el celular. Por eso que esa es una pregunta que se tendría que objetar por pregunta capciosa, ¿ya? Esas son las reglas de las objeciones. Tienes que saber el tipo de objeción. Si no sabes el tipo de objeción, desconoces la técnica de la litigación oral, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. Hay un tema que a veces preocupa, pero hay de todo, y eso lo conversábamos hace ya años ya atrás. Miren, vamos a ver. eh, ¿Cómo preparan ustedes? Porque entiendo que ustedes participan en juicio oral y todo eso, y mi pregunta es, ¿y cómo preparan doctores a sus testigos? Eh, yo recuerdo que un abogado decía, yo preparo a mi testigo de la siguiente manera. Ah, ok, ¿puede decirme cómo lo prepara su testigo o cómo prepara a su testigo? No, lo prepara. No, sino cómo prepara, cómo prepara a su testigo. Y decía, ah, facilito, pues.
Lo que hago es darle un pliego de preguntas y decirle, te voy a formular un total de 100 preguntas. Ah, ok. De esas 100 preguntas que te voy a formular, o ya estoy exagerando, 60, 50 preguntas, ya incluso ya te ha anotado las respuestas. O sea, estas son las preguntas que te voy a formular y estas son las respuestas que usted puede, que va a señalar. Ah, ok, qué bonito, qué bonito. Lo único que tiene que hacer usted es memorizarse. Nada más. Te memoriza, memoriza, memoriza. Entonces el testigo empieza a memorizarse, 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 memorizarse y memorizarse. Pregunta, ¿está muy bien, creen ustedes, su preparación del testigo dándole preguntas ya señalándole qué es lo que tiene que decir o no? ¿Estaría bien prepararlo de esa manera? A ver, ¿estaría bien o no prepararlo de esa manera? Sí, uno respetuoso, lógicamente, de las formas en las que finalmente tú puedes aplicar tus propios métodos de preparación. Pero si me dices sí, me gustaría saber por qué. Y si me dices no, también me gustaría saber por qué. ¿Cierto? ¿Cuál es el gran problema cuando alguien se memoriza? Porque hay problemas cuando alguien se memoriza. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, doctora, cuando alguien se memoriza? El gran problema existente cuando alguien se memoriza es que si te olvidas una letra, te olvidas una palabra, puede ser que te termines olvidando de todo, ¿no? Ese es lo primero. Y lo otro es que quien se memoriza siempre es robotizado. No vive, pues, porque no ves que se aprendió qué es lo que va a responder. Entonces, cuando uno aplica o quien debería aplicar adecuadamente la inmediación, por inmediación me podría decir cuenta si me está comentando un hecho dramático donde él había observado, él vio, etcétera, pero al momento de narrarme, me narra fríamente, como si nunca hubiese estado participando ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿No? ¿Cierto? Entonces, doctores, son algunas cuestiones que yo les estoy comentando que debemos tener en cuenta. Entonces, no se trata sencillamente pues de establecer también algunos parámetros nada más, sino se advierte que cuando vamos a tener que mencionar cierto grado de preparación, más contexto, también tendríamos que el testigo prepararlo bien, porque si le vamos a tener preguntas, ahí vamos a tener un problema, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver aquí y terminamos con esto el contraexamen. El contraexamen es considerado también como el examen cruzado, contraexamination y demás. El contrainterrogatorio, contraexamen, o como algunos llaman examen indirecto, etcétera, tiene dos objetivos. Uno, atacar la credibilidad personal del testigo o del perito, y la otra, atacar su versión. Para atacar a la persona del testigo o el perito, hay que prepararnos bien. Tendríamos que averiguar todo de ese testigo, de ese perito. Uno, de sus antecedentes, ¿no? Antecedentes penales, judiciales, policiales. Dos, cómo fue en la universidad incluso también. Tres, sobre la experiencia que él tiene. Cuatro, sobre los procesos, ¿no? Antecedentes penales, judiciales, policiales, si es buen ciudadano, no buen ciudadano. O sea, vamos a buscar toda la información necesaria. Toda la información necesaria. ¿Por qué? Porque el objetivo es desacreditarlo ante los ojos del juez, ¿no? Lógicamente, muchos en ese tipo de preguntas terminan objetando y dicen, pregunta impertinente porque ¿cómo le vas a formular ese tipo de preguntas si no tiene nada que ver con los hechos? Claro, es verdad, pero como estamos en la fase de pregunta de acreditación, la pregunta que formulamos precisamente son para ello. En el caso del examen directo, son para acreditar a mi testigo o perito, y en el caso del contraexamen, todo lo contrario, para buscar desacreditar. ¿Ok? Para buscar la desacreditación, ¿ok? Muy bien, pero ¿qué sucede si finalmente a quien le estoy haciendo las preguntas, que es el testigo y el perito, es alguien bueno, es alguien correcto, es algo que no tiene antecedentes? Entonces la situación cambia. Tenemos que atacar el informe. Por ejemplo, pericial en el caso de los peritos. En el caso del testigo, atacar lógicamente, doctores, su versión.
¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, doctores, ya acaban a tener ustedes otros materiales más. Muy bien, entonces de esta manera estaríamos llegando, estimados participantes, a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciendo a INCAI por la invitación a mi persona y a cada uno de ustedes también, doctores, que han estado presentes en esta sesión de clase, ¿ya? Un abrazo a cada uno de ustedes y ya nos estaremos viendo más adelante. Buenas noches.